El llamado de Abraham. Voces en la noche. En la oscuridad de Ur, cuando la luna estaba teñida de rojo como carne cruda, Abraham escuchó un susurro que no venía de este mundo. No era viento, no era humano, era una voz que parecía surgir desde los huesos de los muertos. Esa voz le exigía abandonar su tierra, romper con su sangre y seguirla hacia un destino marcado con fuego. El pueblo dormía, pero Abraham miraba a sus vecinos rendir culto a ídolos cubiertos con vísceras, altares empapados de sangre coagulada, carne pútrida esparcida como ofrenda. La voz le ordenó: «Destrúyelos, soy tu Dios, sígueme». Esa noche, Abraham entró al templo de su propio padre. Allí estaban los ídolos grotescos. Tomó un mazo y comenzó a pulverizarlos. Los sacerdotes intentaron detenerlo, pero Abraham los atravesó con un filo oxidado, desgarrando gargantas, quebrando huesos, bañándose en sangre tibia. El templo quedó en silencio, los cadáveres apilados como leña, y la voz, satisfecha, murmuró: «Ha sido elegido». La marcha de la carne. Abraham reunió a los suyos. Atrás dejaba una ciudad ardiendo, cuerpos mutilados en las calles, cenizas y humo como tumba colectiva. El camino hacia lo desconocido se volvió un desfile macabro. Animales desollados marcaban la ruta, sus vísceras abiertas como faros sangrientos. Los cuervos arrancaban carne mientras los niños caminaban descalzos sobre tierra enrojecida. Una noche, la voz exigió un pacto de sangre. Abraham degolló un carnero, luego un buey, y partió sus cuerpos en dos, alineándolos como guardianes. La sangre formaba un río oscuro. A medianoche un fuego negro descendió, recorriendo los cadáveres. La carne chisporroteó, los huesos se quebraban como ramas secas. Abraham, de rodillas, escuchó: «Haré de ti una nación, pero el precio será la sangre». A través de tierras muertas, Abraham y sus hombres avanzaban con determinación, dejando a su paso un paisaje desolador. Los árboles, torcidos y marchitos, parecían larmear el dolor de los pueblos arrasados, donde los ecos de antiguas vidas se unían en un susurro de temor. Era el eco de un reino en sombras, donde los habitantes colgaban como recordatorios de un destino trágico, suspendidos entre la vida y la muerte. Con cada alborada, el fuego devoraba lo que quedaba, transformando la esperanza en ceniza y los sueños en llanto. Sin embargo, Abraham, alimentado por su fe ciega, persistía, convencido de que estaba destinado a establecer un reino que trascendería la comprensible realidad, guiado por un Dios invisible que prometía fuerza en medio del caos. El banquete de sangre. La voz no solo pedía obediencia, exigía festines. En Hebrón, Abraham levantó un altar y sacrificó animales hasta que el suelo se convirtió en barro de sangre. El hedor era insoportable. Los insectos formaban nubes negras. Una noche, los hombres de Abraham comenzaron a beber del vino mezclado con sangre de cabras sacrificadas. Sus carcajadas se mezclaban con gritos de los prisioneros que eran descuartizados lentamente como ofrenda viva. Abraham, con la mirada enloquecida, alzó sus manos empapadas y gritó: «Este es el pacto eterno». El fuego consumió los cuerpos y la voz rugió desde las sombras: «Más, quiero más». El banquete de sangre. La voz no solo pedía obediencia, exigía festines. En Hebrón, Abraham levantó un altar y sacrificó animales hasta que el suelo se convirtió en barro de sangre. El hedor era insoportable. Los insectos formaban nubes negras. Una noche, los hombres de Abraham comenzaron a beber del vino mezclado con sangre de cabras sacrificadas. Sus carcajadas se mezclaban con gritos de los prisioneros que eran descuartizados lentamente como ofrenda viva. Abraham, con la mirada enloquecida, alzó sus manos empapadas y gritó: «Este es el pacto eterno». El fuego consumió los cuerpos y la voz rugió desde las sombras: «Más, quiero más».
guerra y carnicería. Los reyes de la región se levantaron contra Abraham. Ejércitos marcharon, lanzas y espadas brillando bajo la luna. Pero lo que encontraron fue peor que la guerra. Fue una carnicería. Abraham y sus 318 hombres atacaron como bestias, abriendo vientres, arrancando cabezas, dejando ríos de sangre corriendo por los campos. Los heridos eran rematados a golpes de piedra. Los caballos devoraban carne humana mezclada con paja ensangrentada. Cuando la batalla terminó, el silencio era interrumpido por los cuervos desgarrando vísceras frescas. Abraham, cubierto de sangre hasta la cintura, levantó la espada y la voz tronó: «Eres mi guerrero, nadie te detendrá». El patriarca maldito Abraham descendió del monte con las manos aún goteando sangre. Sus seguidores lo miraban como a un héroe, pero en realidad era un hombre quebrado, marcado por la muerte. Por donde caminaba, la tierra se teñía de rojo. Las generaciones nacían bajo una sombra maldita. Cada altar construido recordaba los gritos de Isaac, los cuerpos mutilados, la carne devorada por fuego. Y aunque fue llamado Padre de multitudes, en las noches el eco de la voz aún lo perseguía, exigiendo más. Porque el pacto no terminó en aquel monte. El pacto sigue vivo y aún pide sangre. La noche del desgarro. De regreso a sus tierras, Abraham tuvo visiones. En sueños, veía un cuchillo clavándose en su propia carne. Veía su descendencia devorando y siendo devorada. Una noche, al despertar, encontró su campamento convertido en carnicería. Animales degollados, esclavos desmembrados, órganos colgando de los árboles. Nadie recordaba haberlo hecho. La voz rugía dentro de sus cráneos, usando sus manos como marionetas. Abraham entendió, no era dueño de su destino. Era un instrumento de un poder que exigía carne, sangre y obediencia ciega. Sodoma, la ciudad de la carne podrida. Abraham miró desde lejos las ciudades malditas, Sodoma y Gomorra. El hedor era insoportable, como si toda la ciudad estuviera hecha de carne podrida. Cuando el fuego descendió, no fue lluvia, fue una tormenta de azufre y sangre hirviendo. Las calles se llenaron de cuerpos derritiéndose, piel desprendiéndose de huesos como cera derretida. Los gritos eran interminables y el aire ardía en rojo. Abraham vio desde la colina, con ojos fríos, cómo miles eran calcinados vivos. Y la voz le susurró: «Así será con quienes se opongan a ti, Isaac, el sacrificio vivo». El clímax llegó cuando la voz pidió lo impensable: el hijo de Abraham, Isaac. El niño subió al monte con la leña a la espalda, sin saber qué era el sacrificio. Abraham llevaba el cuchillo, temblando no de miedo, sino de deseo oscuro. El altar estaba listo. Ató a su hijo, escuchó los sollozos y levantó la hoja brillante. El aire se llenó de un silencio sepulcral. El cuchillo descendió, atravesando carne joven, la sangre brotando como manantial. Los ojos del niño se apagaron lentamente mientras Abraham lloraba, no por pena, sino por obediencia consumada. La voz tronó: «Ahora sé que me temes. Has entregado lo más sagrado. Tu nombre será eterno,